Bienvenido a este viaje espiritual. Este audiolibro nace de una carga profunda. Despertar al pueblo de Dios a la realidad de la guerra espiritual. Una batalla invisible, pero más real que lo que vemos con los ojos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La vida cristiana normal incluye batalla, pero solo el que ha sido entrenado en secreto puede permanecer firme en el campo de guerra. Comencemos. Que la gracia te acompañe. El conflicto espiritual es real. La vida cristiana es una guerra. Es una batalla por la voluntad de Dios en la tierra. El mundo invisible detrás del visible. El creyente debe entender que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Y esto no ocurre sin resistencia. Así como hay un mundo físico que vemos y tocamos, hay un mundo espiritual donde se libra una batalla constante entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño. Esta guerra no se limita a eventos sobrenaturales aislados, sino que está entretejida en cada aspecto de la vida diaria, pensamientos, decisiones, relaciones e incluso en nuestra percepción de la verdad. No podemos pelear bien si no conocemos a nuestro enemigo. Debemos reconocer que nuestro enemigo es real, no simbólico. La Escritura no presenta al diablo como un símbolo del mal ni como una fuerza impersonal. Lo muestra como un ser real, inteligente, estratégico y lleno de odio contra Dios y contra todo lo que lleva su imagen. Jesús lo llamó el padre de mentira, Juan 8:44. Y Pedro lo describe como un león rugiente que busca a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El mayor éxito de Satanás es convencer a los creyentes de que no existe o que no tiene influencia real. Pero si ignoramos su existencia o su actividad, caemos fácilmente en sus trampas. El mayor peligro es pensar que estamos en paz, cuando en realidad estamos siendo atacados sin saberlo. Cuando una persona recibe a Cristo, nace en el reino de Dios y, al mismo tiempo, se convierte en enemigo del reino de Satanás. Muchos cristianos no se dan cuenta de esto al principio. Piensan que la salvación es solo una experiencia de paz y bendición, y lo es, pero esa paz se alcanza en medio de una guerra. Dios no quiere hijos pasivos. Él busca colaboradores que conozcan la lucha, que entiendan su autoridad y que peleen la buena batalla de la fe. Desde el principio, el creyente debe saber que ha sido llamado a resistir y a tomar posición por el reino de Dios en esta tierra. No estamos llamados simplemente a sobrevivir, sino a avanzar en territorio enemigo. La Biblia presenta dos reinos en oposición, el reino de Dios y el reino de Satanás. En el Evangelio de Juan, Jesús llama al diablo el príncipe de este mundo, Juan 14:30, lo cual indica que hay una estructura de dominio operando en el sistema actual. Este dominio es espiritual, aunque sus manifestaciones sean físicas, culturales o ideológicas. Leamos lo que la palabra afirma. La lucha no es contra carne y sangre. Efesios 6:12. Y eso nos obliga a mirar más allá de lo que se ve. Las personas no son nuestros enemigos. Las circunstancias difíciles no son el problema. Detrás de todo conflicto hay una guerra espiritual que busca controlar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad.
Una de las cargas más grandes de Watchman Nee fue despertar a la iglesia de su letargo espiritual. Él advertía que el enemigo no teme a una iglesia inactiva o superficial, pero tiembla cuando encuentra una iglesia que ora, que discierne, que conoce su autoridad espiritual y que sabe cómo resistirle. La iglesia fue llamada a ser el ejército de Dios en la tierra, no con armas humanas, sino con armas espirituales poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. 2 de Corintios 10:4. No se trata de vivir con miedo al diablo, sino de vivir conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. La guerra espiritual es parte de la vida cristiana, y entenderlo es el primer paso hacia la victoria. Solo cuando el pueblo de Dios toma su posición espiritual, el enemigo comienza a temer. Satanás, su origen, caída y misión. Lucifer fue creado como un ser glorioso, lleno de sabiduría y belleza. Ezequiel 28, 12 al 17. Pero su orgullo lo llevó a querer ser como Dios. Isaías 14, 12 al 15. Fue expulsado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles. Desde entonces, su misión ha sido oponerse a Dios, atacar su creación y frustrar su propósito. Satanás opera bajo legalidad espiritual. Esto significa que no puede actuar libremente contra un creyente que está cubierto por la sangre de Cristo y vive en obediencia. Pero cuando encuentra desobediencia, incredulidad o pecado no confesado, gana acceso. El enemigo no teme al creyente anímico, que se deja llevar por sus sentimientos y emociones, sino al que obedece, al que busca a Dios sin tener en cuenta su bienestar personal. Estrategias del enemigo. Las armas de Satanás no son nuevas, pero sí efectivas cuando no estamos alertas. Entre sus tácticas más comunes están el engaño, hacer que lo falso parezca verdadero. 2 de Corintios 11:14. Recordemos que el enemigo no necesita destruirnos con fuerza, si puede adormecernos con sutileza. ¿Cómo opera en los creyentes? Satanás oprime al creyente, lo confunde y frena si éste no está firme en la palabra de Dios. Una mente no renovada, una vida sin oración o un corazón dividido son lugares vulnerables desde donde el enemigo puede actuar. Muchos creyentes sufren ataques espirituales en sus emociones, depresión, ira, miedo, en sus pensamientos, confusión, dudas, o en su cuerpo, agotamiento sin causa médica y enfermedades, y no lo reconocen como una obra del enemigo. El discernimiento espiritual es esencial. No todo pensamiento que tenemos viene de Dios o de nosotros. Algunos pensamientos son sembrados por el enemigo para detenernos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Jacobo 4:7 nos da una fórmula. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden es clave. Primero la sumisión, luego la resistencia. No podemos resistir efectivamente si no vivimos en obediencia. La autoridad que tenemos sobre el enemigo está en proporción directa a nuestra sumisión a Dios. Resistir no es una postura emocional, es una decisión espiritual basada en la palabra de Dios. Es declarar con firmeza: no aceptaré lo que no viene de Dios. El conocimiento del enemigo no debe producir miedo, sino preparación. Saber cómo opera nos da ventaja. No luchamos desde la derrota,
sino desde la victoria ya ganada por Cristo en la cruz. El enemigo teme a aquellos que conocen su posición en Cristo. Dios no nos ha pedido que luchemos por la victoria. Nos ha puesto en Cristo, y Cristo quien ya ha vencido. El fundamento de la guerra espiritual, la posición. Toda guerra espiritual comienza en un lugar, nuestra posición en Cristo. Antes de luchar, debemos conocer dónde estamos, porque la autoridad no fluye de nosotros mismos, ni de nuestras experiencias, ni de nuestras oraciones, sino de nuestra unión con Cristo. En Efesios 2:6, el apóstol Pablo nos revela un hecho consumado, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La vida cristiana comienza con un hecho divino, no con una obra humana. El creyente primero se sienta, y solo después puede andar o resistir. Sentarse significa descansar, significa aceptar lo que Dios ya ha hecho, significa dejar de luchar con nuestras fuerzas para comenzar a confiar en lo que Cristo ha ganado. Cristo está sentado en los cielos, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios 1:21. Él ha vencido a Satanás, no simbólicamente, sino real, y definitivamente la autoridad del enemigo fue quebrada en la cruz, y nosotros, en Cristo, compartimos esa victoria. El trono al que Cristo ascendió no es solo su trono, es también el trono del creyente. Esta es una verdad tremenda. No estamos peleando por victoria, estamos peleando desde la victoria. El enemigo, por su astucia, pretende hacernos creer lo contrario. Él finge tener poder, grita, acusa, se disfraza, pero si el creyente se mantiene en su posición, el enemigo debe retroceder. El enemigo no puede tocar al creyente que permanece en Cristo. Puede rodearlo, intimidarlo, perturbarlo, pero no puede tocarlo si éste no desciende de su lugar. La diferencia entre posición y condición, aquí es donde muchos tropiezan. Ellos ven su debilidad, su falta de madurez, sus caídas, y entonces concluyen que no tienen autoridad. Confunden su condición con su posición. La posición es determinada por Dios. La condición es progresiva. No debemos permitir que nuestra condición eclipse nuestra posición. Podemos ser débiles en nuestra experiencia, pero si creemos en nuestra posición y permanecemos en Cristo, esa posición comienza a transformar nuestra condición. Pero si vivimos en función de lo que sentimos, nunca caminaremos en autoridad. Muchos creen que tener autoridad es hablar fuerte, reprender al enemigo con frases elocuentes o hacer largas oraciones. Satanás no teme tus palabras. Él teme la autoridad espiritual detrás de tus palabras. La autoridad se basa en representación. Si estamos en Cristo, entonces nuestras palabras tienen peso espiritual. Cuando estamos fuera de Cristo, cuando actuamos desde el alma, desde la emoción, el enemigo no se mueve. Solo el que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Mateo 8:9. Por eso, la clave de la autoridad no está en lo que decimos, sino en lo que somos. Somos enviados desde el trono, y quien vive rendido al trono, representa al trono. En Efesios 6, Pablo no dice que el creyente debe avanzar, sino que debe estar firme. ¿Por qué? Porque el terreno ya fue ganado por Cristo. Nuestra tarea no es conquistar, sino preservar lo conquistado. Estad, pues, firmes, y habiendo acabado todo, estad firmes.
Efesios 6:13 y 14. El enemigo buscará sacarte de tu posición. Él no necesita destruirte, solo necesita empujarte a actuar por ti mismo. Cuando el alma toma el control, la autoridad espiritual se pierde. Estar firme es resistir en el espíritu, no moverse por lo que sentimos, no reaccionar emocionalmente. ¿Cómo mantenernos en esa posición? Por la fe. No es una sensación, es un hecho. Estoy en Cristo, y Cristo está en el trono. Por la obediencia, no podemos resistir si no estamos sometidos. Santiago 4:7. Por el discernimiento reconocer cuándo el enemigo quiere empujarnos a actuar por nosotros mismos. Por la palabra. No responder con emociones, sino con la verdad. Por la comunión constante, la autoridad fluye de la intimidad con Dios, no de fórmulas milagrosas. Estar sentado es la actitud de reposo. Todo está consumado. Dios no nos llama a producir victoria, sino a permanecer en ella. Vivir en autoridad espiritual es vivir descansando en Cristo. El alma se agita, el espíritu reposa, y desde ese reposo se ejerce la autoridad que hace temblar a las tinieblas. Dios no nos dejó sin armas, pero éstas no están hechas para la carne, sino para el espíritu. Una guerra espiritual requiere armas espirituales. En 2 Corintios 10:4, Pablo declara: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo revela una realidad fundamental. La lucha no es contra personas, doctrinas, gobiernos o sistemas. Es una guerra espiritual, y por tanto, solo puede librarse con armas que provienen del Espíritu y operan por el Espíritu. El mayor error de muchos cristianos es intentar usar armas humanas para vencer enemigos espirituales. El alma no puede vencer a Satanás. El intelecto no puede desmantelar fortalezas. La voluntad humana no puede resistir el pecado. Solo lo que viene del Espíritu puede prevalecer contra el enemigo. El cinturón de la verdad. Efesios 6:14 dice: estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón es lo que sostiene todo el resto de la armadura. No habla solo de doctrina, sino de integridad interior, de realidad espiritual. La verdad es algo más profundo que lo intelectual. Es vivir en lo que uno predica, andar en transparencia y sin doblez. El enemigo se aprovecha de toda falsedad interior. Donde hay mentira, hay puerta abierta. La verdad no es solo algo que decimos, es algo que somos, y quien vive en la luz permanece firme. La coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Aquí, justicia no se refiere a obras buenas, sino a la justicia de Cristo atribuida al creyente, es decir, una conciencia limpia, libre de condenación. El diablo acusa, recuerda pecados pasados, siembra culpa. Pero el creyente que vive cubierto por la justicia de Cristo puede decir: no me presento ante Dios por mis méritos, sino por la sangre. No lucho por ser justo, ya fui justificado. La justicia es coraza. Protege el corazón del desánimo, de la vergüenza, del autorrechazo. Sin esta coraza, el creyente queda vulnerable a los dardos del acusador. El calzado del Evangelio. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. El Evangelio nos da paz con Dios, pero también nos da firmeza en nuestro caminar.
Esto habla de una postura estable. No nos dejamos mover por lo que vemos, sentimos o escuchamos. Estamos plantados sobre las buenas nuevas. Los pies calzados con el Evangelio también implican disponibilidad para avanzar, no por impulso emocional, sino por dirección del Espíritu. No retrocedemos. El escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Efesios 6:16. La fe es un escudo. Los dardos del enemigo son principalmente pensamientos, dudas, acusaciones, tentaciones. Si los aceptamos, entran y hacen daño. Pero si levantamos la fe, la confianza firme en la palabra y en la obra terminada de Cristo, esos dardos se apagan. La fe no necesita ver. El escudo no se queda en el suelo, se toma. Es un acto activo. Cada día, el creyente debe levantarlo, no para producir una realidad, sino para sostener la que ya tiene. El yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6:17. Este yelmo protege la cabeza, los pensamientos, las emociones, las memorias. Satanás ataca fuertemente en la mente, pero el conocimiento firme de la salvación, no como emoción, sino como convicción revelada, protege al creyente. Satanás no puede robar nuestra salvación, pero puede debilitarnos si logra que dudemos de ella. El creyente que conoce su posición como hijo, heredero, perdonado y aceptado, se mantiene estable aún en medio de tormentas. La espada del Espíritu. Efesios 6:17. Esta es la única arma ofensiva. No es solo la Biblia en general, sino la palabra rema, una palabra viva, hablada por el Espíritu en el momento de la batalla. Debemos aprender a vivir con la espada lista, no solo leyendo la palabra, sino tomándola con oración y dejándonos gobernar por ella. La palabra escrita se vuelve espada cuando el Espíritu la enciende dentro del espíritu del hombre. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, venció al enemigo diciendo, «Escrito está». No razonó, no argumentó, solo habló la palabra correcta en el momento correcto. Así vence el creyente, con una palabra viva en la boca y un corazón sometido a Dios. Efesios 6:18 cierra la lista con una instrucción olvidada, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sin oración, toda la armadura queda inactiva. No es la estructura, sino la comunión con Dios lo que activa el poder espiritual. La oración verdadera no es solo pedir, sino estar en el Espíritu, alineados con el corazón del Padre. La oración no es una herramienta, es el aliento del guerrero espiritual. La guerra espiritual se gana en la intimidad, no en el escenario. Es en el cuarto secreto donde se quiebran las fortalezas invisibles. Dios nos ha dado armas, pero no para lucirlas, sino para usarlas, no para impresionar al mundo, sino para resistir al enemigo. El creyente que vive en el Espíritu, vestido con Cristo, armado con la verdad, la justicia, la fe y la palabra, es más peligroso para el reino de las tinieblas que 1000 oradores sin vida espiritual. Entendiendo al hombre tripartito, el punto de partida para entender la guerra espiritual es la estructura misma del ser humano. El hombre no es una unidad simple, está compuesto de 3 partes. Espíritu, la parte que puede conocer a Dios y comunicarse con Él. Alma, la sede de la mente, emociones y voluntad. Cuerpo, el instrumento externo de acción.
Dios habita en el espíritu, el yo se manifiesta en el alma, y el mundo toca el cuerpo. Cuando el creyente no distingue entre alma y espíritu, lucha sin claridad. Cree que todo lo que siente o piensa es espiritual, pero muchas veces está operando desde su alma. Esto debilita su autoridad y lo hace vulnerable a las trampas del enemigo. El alma, el campo más peligroso de la guerra espiritual, no comienza en el infierno, comienza en el alma. La mente humana es el primer campo que Satanás busca conquistar. Allí siembra confusión, argumentos, dudas, exaltación propia o pensamientos de derrota. Las emociones son el siguiente blanco. El enemigo impulsa a los creyentes a actuar por temor, culpa, enojo o entusiasmo natural. Satanás opera desde el alma. Todo lo que no nace del espíritu es terreno vulnerable. El alma como instrumento, no como fuente. Dios nunca quiso que el alma fuera la fuente de vida espiritual. El alma fue creada para expresar al espíritu, pero después de la caída, el alma comenzó a operar independientemente y el espíritu quedó relegado. Muchos creyentes aún viven así. Hacen cosas para Dios, sienten cosas por Dios, piensan cosas sobre Dios, pero no viven por Dios, es decir, por el Espíritu Santo. En su espíritu, el alma puede imitar al espíritu, pero no puede reemplazarlo. El alma puede producir fuego extraño, pero no fuego divino. Cuando el alma toma el control, cuando nuestras emociones nos dirigen, cuando nuestra mente domina nuestras decisiones, dejamos de caminar en el espíritu, y ahí perdemos terreno en la guerra. El alma religiosa, el mayor engaño. El alma religiosa, aquella que canta, ora, predica, profetiza, pero no está crucificada. Esta es una de las armas más peligrosas de Satanás dentro de la iglesia. La actividad del alma es la religión donde Satanás opera. Puede parecer espiritual, pero no tiene la vida de Dios. El creyente debe aprender a discernir qué nace de la vida del espíritu y qué nace del impulso del alma. Muchos fracasos en el ministerio, en la oración, en la guerra espiritual, provienen de la acción del alma disfrazada de celo por Dios. El alma debe ser quebrantada, no estimulada. Dios no quiere mejorar nuestra alma. Él quiere quebrantarla. El alma debe pasar por la cruz. Solo entonces el espíritu puede gobernar. Esto no significa eliminar nuestras emociones o apagar la mente. Significa que el alma ya no es la fuente, sino el instrumento del espíritu. El alma debe someterse, ser silenciada, aprender a no moverse por impulso, sino por obediencia. Muchos en la guerra espiritual fracasan porque sienten que deben reprender al enemigo, piensan que es el momento o desean hacerlo, pero no han oído a Dios. Se mueven en el alma, no en el espíritu, y el enemigo no obedece al alma. Solo se sujeta al espíritu cuando está en comunión con el Espíritu Santo. El espíritu gobernando sobre el alma. Cuando el alma ha sido quebrantada y el espíritu ha sido liberado, entonces comienza la verdadera autoridad. Dios no puede usar al hombre hasta que su alma haya sido quebrada, porque mientras el alma reine, el espíritu está cautivo. En la guerra espiritual, esta distinción es crucial. El creyente debe actuar solo cuando el espíritu lo guía, no porque sienta ganas, no porque todos lo hacen, no porque haya aprendido una técnica. Solo el que camina por el espíritu
puede resistir al enemigo sin caer en sus redes. El creyente espiritual es como un río, invisible en su origen, pero poderoso en su curso. Señales de un alma crucificada. ¿Cómo saber si el alma ha sido crucificada y el espíritu está gobernando? Reposo interior. Ya no hay ansiedad por hacer, demostrar o impresionar. Discernimiento. Hay una claridad interior para distinguir lo falso de lo verdadero. Dependencia total del Espíritu Santo. No se actúa por impulso, sino por revelación. El alma no puede resistir al enemigo. Solo el Espíritu puede hacerlo cuando está unido al Espíritu Santo. La victoria en la guerra espiritual no se mide por cuántas palabras decimos o cuántas horas oramos. Se mide por cuán profundamente hemos sido gobernados por el Espíritu y cuán completamente hemos sido quebrantados en el alma. Solo el Espíritu gobernado por el Espíritu Santo tiene poder contra las tinieblas. Cuando el alma es sujeta y el espíritu está libre, el creyente se convierte en un canal claro, puro y temido en el reino de las tinieblas. El peligro más grande para el creyente no es el pecado obvio, sino lo que se presenta como algo espiritual, mas sin embargo no lo es. Muchos confunden el discernimiento con una intuición natural, pero el discernimiento espiritual no es producto de la mente ni de la experiencia. Es una capacidad del espíritu renovado por el Espíritu Santo. El discernimiento espiritual no proviene del alma, sino del espíritu. No es agudeza psicológica, sino luz divina. Veamos qué dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente maduro no se deja impresionar por lo externo. No todo lo que suena a Dios proviene de Dios. Solo el que ha sido entrenado espiritualmente puede distinguir lo falso que se disfraza de verdadero. Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14 advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El ataque más sutil del enemigo no viene en forma de tentación obvia, sino en forma de luz aparente y sutil. Es lo que parece santo, pero no tiene la esencia de Cristo. Es lo que emociona el alma, pero no vivifica el espíritu. El error más peligroso no es el error negro, sino el blanco, el que no parece error. En estos tiempos, más que nunca, se necesita una iglesia con discernimiento. No basta con tener pasión por Dios. Se necesita ver con los ojos del Espíritu. El Espíritu discierne lo que los sentidos no perciben. 1 Corintios 2:14 declara: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El creyente anímico puede tener emociones religiosas, pero es ciego espiritualmente. Solo el creyente espiritual puede detectar lo que se oculta detrás de las palabras, los gestos, las apariencias. Muchos cristianos creen que están siendo guiados por Dios, cuando en realidad siguen su alma y no lo saben porque les falta discernimiento. El discernimiento es una función del Espíritu vivificado. No se aprende en seminarios, ni se transmite por imposición de manos. Se desarrolla por comunión íntima con Dios, obediencia diaria y exposición a la cruz. La luz interior del Espíritu Santo. Efesios 1:17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí, entendimiento, es literalmente corazón, que significa en griego cardías, cardía. Pablo no ora por conocimiento, sino por luz interna. La luz de Dios no es simplemente información, es revelación. Es cuando algo que ya estaba en la palabra se vuelve vivo dentro de ti. No se trata de ver con los ojos físicos, ni de entender con la mente, sino de ver desde el Espíritu. Cuando la luz llega al Espíritu, todo lo oculto se vuelve claro. Cuando el Espíritu ve, el alma se calla. El discernimiento protege de la falsa unción. En muchas reuniones, lo que se percibe como unción es solo emoción, histeria o sugestión colectiva. No confundas poder con presencia, ni energía con vida. La verdadera unción no excita, sino que santifica y aparta al creyente a la comunión con Dios. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. La unción verdadera enseña, corrige, guía, no infla el alma ni promueve al hombre, exalta a Cristo y trae gloria a Dios. El creyente con discernimiento no se deslumbra con la elocuencia ni con lo espectacular. Discierne la fuente espiritual en lo que oye y ve. Ahora, queridos hermanos, necesitamos ejercitar el espíritu para discernir. Discernir no es un don para unos pocos, es una necesidad para todos los que están en la batalla espiritual. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, cuando se une al Espíritu, se convierte en una espada que corta la mentira, revela la fuente, y separa lo que es de Dios de lo que es del alma o del enemigo. Solo el espíritu quebrantado puede discernir lo espiritual. El creyente anímico siempre será engañado. El ejercicio del discernimiento requiere silencio interior para escuchar la voz del Espíritu, obediencia práctica para afinar la sensibilidad espiritual. El discernimiento nos lleva a aprobar lo que es de Dios y a rechazar lo que parece bueno, pero no proviene de Él. La mayor necesidad del obrero cristiano no es más poder, sino más discernimiento. Ahora veamos algo muy importante. Dios busca hombres que estén de pie en la brecha. El intercesor no es simplemente alguien que ora, sino alguien que ha sido colocado en el lugar de vigilancia, la necesidad de vigilancia constante. El Señor Jesús advirtió repetidas veces: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. El creyente está en medio de un conflicto invisible. Satanás no ataca al azar. Él espera momentos de descuido, debilidad o distracción espiritual. Primera de Pedro 5:8 lo deja claro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La caída espiritual rara vez ocurre de inmediato. Comienza con el descuido de la vigilancia. Vigilar es mantenerse despierto en el espíritu, discerniendo movimientos sutiles del enemigo, resistiendo el adormecimiento espiritual y guardando lo que Dios ha depositado. Vigilancia
una actitud del espíritu, no solo de la mente. Muchos piensan que vigilar es simplemente estar atentos, pero en el sentido espiritual, la vigilancia es una sensibilidad interior que percibe el peligro antes de que se manifieste. Efesios 6:18 dice, «Y velando en ello con toda perseverancia». El creyente que vigila no reacciona, discierne y actúa antes de que la amenaza se materialice. Dios revela al espíritu vigilante lo que el enemigo está planeando. El intercesor ve antes que los demás. Intercesión, autoridad delegada en favor de otros. La intercesión no es simplemente una oración por otros, sino un acto de gobierno espiritual. El intercesor es un colaborador de Dios en la ejecución de su voluntad en la tierra. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. El intercesor se pone en la brecha entre el juicio y el objeto de la misericordia. Es un ministerio de sostén, carga y autoridad espiritual. Moisés intercedió por Israel cuando pecaron con el becerro de oro. Éxodo 32:11-14. No solo oró, se puso en la brecha y detuvo la ira de Dios. Pablo dijo en Gálatas 4:19, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Ese es el clamor del verdadero intercesor, es padecer con ellos en el Espíritu, hasta que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. La intercesión es una lucha secreta en la que el creyente carga el dolor de otro y lo lleva delante del trono. Romanos 8:26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El intercesor eficaz no ora por voluntad propia, sino que coopera con el gemido del Espíritu Santo. Este tipo de intercesión va más allá de palabras, incluso más allá de comprensión intelectual. El verdadero intercesor no solo ora, se convierte en un instrumento del gemido de Dios en la tierra. Por eso, orar en el Espíritu, Efesios 6:18 y Judas 1:20, es vital en la guerra espiritual. No se trata de muchas palabras, sino de orar lo que Dios desea orar a través de nosotros. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Uno de los peligros más sutiles en la guerra espiritual es el engaño religioso o espiritual. Muchos son desviados por manifestaciones, emociones o apariencias que no vienen de Dios. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El creyente que no vigila puede ser seducido, pero el que vigila en oración y comunión con el Espíritu desarrolla discernimiento espiritual. La intercesión sostenida produce discernimiento afinado. El que ora con el Espíritu, ve con el Espíritu. Es vital advertir que el ministerio de intercesión conlleva desgaste espiritual. El intercesor debe ser renovado constantemente en la presencia de Dios y proteger su vida interior. Lamentaciones 3:24 y 25. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová, y los que en él esperan. El intercesor eficaz no es el que ora mucho, sino el que vive de rodillas y se alimenta del Espíritu. Los intercesores deben guardar su mente y emociones, no exponerse a cargas que Dios no les ha asignado,
descansar en la soberanía de Dios después de interceder. Dios no ignora ni desprecia la oración del intercesor. De hecho, todo mover genuino de Dios ha comenzado con intercesión secreta. Apocalipsis 8:3-5 muestra que las oraciones de los santos suben como incienso ante Dios y provocan acciones celestiales en la tierra. Las oraciones de los intercesores están en la base del trono. Cada lágrima, cada gemido, cada clamor es almacenado y usado por Dios en el tiempo preciso. La batalla espiritual no es algo que escogemos. Es una realidad en la que nacemos desde el momento en que pertenecemos a Cristo. Pero no luchamos solos, ni luchamos por victoria. Luchamos desde la victoria de Cristo. Hoy has recorrido un camino profundo, desde el entendimiento de la guerra invisible hasta el llamado a permanecer firmes, vigilantes y revestidos con toda la armadura de Dios. Has escuchado verdades que confrontan, que despiertan y que invitan a un nivel más alto de vida espiritual. El enemigo teme más a un creyente que permanece en Cristo que a 1000 que se esfuerzan en la carne. Dios no busca soldados poderosos, sino creyentes consagrados. Él busca hombres y mujeres que vigilen, que intercedan, que guarden su posición en el Espíritu, que vivan no por emoción ni por fuerza, sino por comunión constante con el Señor. Que este audiolibro no sea solo un conocimiento más en tu mente, sino una llama encendida en tu interior, porque la verdadera guerra se gana en lo secreto, en lo invisible, en lo eterno. Sed sobrios y velad. Tomad toda la armadura de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias por escuchar. Que el Señor mismo te fortalezca y te establezca como un guerrero fiel en su reino, hasta que venga el día perfecto y veamos cara a cara al capitán de nuestra salvación.